hemos venido hablando, el gran tema de esta semana en mis tiempos de enseñanza es tiempos proféticos. Y hemos tratado de ilustrar este concepto desde la perspectiva de los diferentes profetas que no se enlazaron porque fueran amigos o se conocieran, sino porque había un plan de Dios para una nación. De la misma manera, Dios tiene un plan para nuestro país, Dios tiene un plan para nuestras familias, para nuestras ciudades, y estos planes se llevan a cabo a través de gobernantes, a través de políticos, economistas, empresarios. Pero nunca nadie hace nada si no está dentro de la orquesta del diseño que Dios ha planeado para esa ciudad o para esa nación. El primer día, el día lunes, estuvimos hablando de Jeremías, cómo Jeremías nos vino a enseñar una profecía de cautividad, una profecía amarga, dura de digerir. Dios lo denomina muro de bronce, y este hombre viene a enfrentar a su generación. El pecado del pueblo había llenado la copa de la ira de Dios y había rebasado el límite que Dios podía permitir. Jeremías anunció que vendría Nabucodonosor, el rey de Babilonia, e invadiría a Israel, la destruiría y la llevaría cautiva. Luego de hablar de Jeremías el día de ayer, hablamos del profeta Ezequiel. ¿Cómo Dios llamó a Ezequiel? Frente de diamante. Ya no era un muro, ahora era aquel que vendría a abrir brecha, a romper, a quebrar. Y Dios lo denomina frente de diamante. A diferencia de Jeremías, Ezequiel vive otro tiempo, en otras circunstancias. Jeremías vive todo su ministerio en Jerusalén, mientras que Ezequiel es cautivo por Babilonia y llevado a lo que hoy conocemos como Irak. Ezequiel es un exiliado, de profesión sacerdote, pero convertido por Dios en un profeta de oficio, que nos lleva por un recorrido de transformación sin igual. Ezequiel comienza su palabra, su mensaje, reiterando todo lo que habló Jeremías durante 35 capítulos, y el que ha sido curioso puede confirmar lo que estoy diciendo. 35 capítulos hablando de muerte y de sinfín de desgracias, hasta que en el capítulo 36 y 37 Dios le da un cambio completo al ministerio de Ezequiel, llevándolo a un valle de huesos secos. En ese lugar de muerte Dios le pregunta: ¿esto es todo para tu nación? El profeta dice: Señor, solamente tú lo sabes. Aquellas palabras provocan que el Kairos descienda al Cronos, que el Kairos divino le sea revelado al profeta, y éste empiece a hablar de la restauración de un pueblo que en ese momento no era más que un puñado de esclavos. Ezequiel, a partir de ahí, empieza a hablarnos de otra manera, de otra perspectiva, hasta llegar al esplendor de su profecía, enseñándonos la restauración de la gloria de Dios en medio de la casa de Jehová, en medio del templo. Hablamos de cómo aquel hombre llegó a un lugar donde, transportado por el Espíritu, observó el crecimiento de aguas, de un río que representa el río de Dios que hoy está corriendo. ¿Cuántos decimos amén? Ese río, dice la palabra, que donde quiera que llegare, traería vida. Pero a partir de este capítulo también vamos a abrir un tercer capítulo. La vida de un tercer profeta que ya les he adelantado su nombre. Pero quiero que usted esta noche, más allá de recordar la historia del foso de los leones o del horno de fuego, usted entienda a Daniel como un profeta en esencia. No solamente fue un héroe o un mártir, Daniel fue un hombre que Dios utilizó para traer una revelación para su generación y su tiempo. El ministerio de Daniel fue uno de los más poderosos a nivel de gobierno que conocemos en la Biblia. Daniel tuvo la particularidad de sentarse en los dos tronos más importantes de gobierno de su historia, de su tiempo. Se sentó en el gobierno de los babilonios, y en medio de la transición política también se llegó a sentar en el trono de los medo-persas. Voy a leerle algunas cosas
sobre la historia de Daniel o del libro de Daniel para ponerlo en contexto. Daniel, un príncipe en Israel, un hombre joven, quizá de 20 y tantos años, tal vez más joven aún, cuando debe marchar por fuerza al exilio, a 1000 millas de su hogar, lo llevan junto a otros judíos a Babilonia. Al igual que Ezequiel, Daniel sale de su tierra como un esclavo. Pero la diferencia entre Ezequiel y Daniel es su procedencia. Ezequiel era un sacerdote, un hombre del altar. Daniel era un hijo de la realeza. A diferencia de Ezequiel, Nabucodonosor había tomado a Daniel por un propósito distinto. Como ustedes recordarán, yo les expliqué que Babilonia invadió Israel en diferentes momentos. El primero lo hizo para traer opresión, gobierno e imponer un impuesto sobre la nación. Pero luego, 8 años después, el rey de Israel se niega a pagar el impuesto. Cuando Nabucodonosor toma esclavo a Daniel, pretende obligar al rey de Israel a pagarle los impuestos, porque de otra manera él mataría a la casa real, a su familia. No sabemos si Daniel sería hijo, primo o un ser querido cercano. Lo que podemos identificar es que la intención de Nabucodonosor es perversa. Nabucodonosor pretende obligar al reino de Israel a pagarle tributo. Cuando nosotros empezamos a entrar en las fechas del ministerio de Daniel y el ministerio de Ezequiel, nos damos cuenta que son prácticamente idénticos los tiempos donde uno y otro comienzan su ministerio. Pero a diferencia de Ezequiel, Daniel prolonga muchísimo más en el tiempo su vida en el ministerio. Se habla de que Ezequiel permaneció alrededor de 25 años en la vida pública como profeta, mientras que Daniel logró perseverar 70 años en el ministerio público. Lo que quiero llamarle la atención es que cuando la revuelta en Israel tiene lugar, Nabucodonosor podría haber escogido la decisión de matar a Daniel como represalia por el no pago de impuestos del pueblo hebreo. Pero por causa de que él junto con sus amigos se habían convertido en piezas vitales, en piezas determinantes en la historia política del imperio, Nabucodonosor no decidió matarlos a ellos. Son cosas que quizás usted no sabe porque no las dice explícitamente la Biblia, pero se las cuento para que usted se contextualice en cuán importante fue la existencia de este profeta, no solo en la vida espiritual, sino también en la vida económica y política del imperio. Este exilio forzado es una política de intimidación babilónica ideada para demostrarle a las naciones más débiles quién manda y para torcer el brazo de los gobernantes a fin de que envíen anualmente al imperio el dinero de los impuestos o se arriesguen a perder más ciudadanos destacados. Una vez en Babilonia, Daniel impresiona a los líderes con su intelecto y buen juicio. Finalmente, el rey lo designa uno de sus consejeros, pero no es tan solo una voz más entre los asesores reales, sino que adquiere reputación en 2 especialidades: profecía e interpretación de sueños. La fecha en la cual Daniel desarrolla el libro conocido con el mismo nombre es en el año 600 antes de Cristo. Este profeta se desempeña durante unos 70 años, como ya le dije, como consejero al servicio de los reyes babilónicos y persas. ¿Dónde lleva a cabo Daniel su ministerio? Ya le dije que Jeremías fue en Jerusalén. Ya le dije también que Ezequiel tuvo su ministerio principalmente en Irak. Pero Daniel tuvo su vida en Jerusalén hasta que fue llevado a Babilonia como prisionero político y luego sirve a 2 imperios. Babilonia en el actual territorio de Irak y luego Persia,
que es el actual territorio de Irán. Son dos países cuyos nombres son parecidos, pero son cosas muy distintas. Ahora quiero yo entrar en la materia de la palabra, porque le he hablado un poco del contexto, pero quiero que vaya al libro de Daniel, capítulo 1, versículo 20, para que usted realmente ubique en acontecimientos espirituales específicos el ministerio de Daniel y podamos comprender esta noche cuál es el eslabón, la función que Daniel viene a cumplir en la historia del pueblo hebreo. Capítulo 1, versículo 20 y 21 dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Así continuó Daniel hasta el primer año del rey Ciro. Diga conmigo, el ministerio de Daniel comenzó en el reino de Nabucodonosor. Diga conmigo, y terminó el primer año del rey de Ciro. Es importante que usted anote esto, porque voy a explicarle en mayor profundidad qué significa que Daniel terminara su ministerio el primer año de Ciro. Para eso vaya al libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 también. Rápidamente, libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1. Quiero hablarle hoy de una historia que hace un par de cumbres atrás yo compartí, y que muy probablemente la mayoría de la gente no conoce o no analiza, aunque la palabra misma nos lo enseña. Y es que Daniel comenzó su ministerio en medio del gobierno del imperio babilónico. Luego de la transición con el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, al imperio medo-persa, Daniel queda bajo el gobierno de Darío. Pero Darío, según los historiadores, nunca fue un rey en Medo-Persia. Probablemente Darío solamente fue un gobernador de la provincia babilónica que ahora se había anexado el imperio medo-persa. Porque el primer rey que tuvo el gobierno medo-persa fue Ciro. Son cosas que usted debe tener en su mente para entender, pero no son determinantes. Vea qué interesante lo que dice acá. En el primer año de Ciro, o sea, en el último año del ministerio de Daniel, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová anunciada por boca de ¿quién? ¿De quién? Jeremías. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito en todo su reino este decreto. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Ciro podría ser uno de los reyes más paganos que usted se puede imaginar. Un hombre acostumbrado a sacrificarle a los ídolos, multitud de mujeres, pecados de toda especie. De repente Dios lo visita. A un hombre ignorante, a un hombre que no conoce la palabra, que no sabe para qué sirve el templo en Jerusalén, que no sabe que Jerusalén es la capital del pueblo hebreo, probablemente en la magnitud en la cual Dios lo dimensiona. Un hombre absolutamente ignorante de la tradición hebrea, de repente recibe una iluminación de construir el templo. Esto no tiene lógica, a menos que en la historia que usted y yo no conocemos haya existido un hombre con el acceso suficiente al gobierno para poder enseñarle al rey pagano la verdadera historia que estaba destinada a ser llevada a cabo. Esdras me habla de Jeremías. ¿Será tan inteligente o tan docto Ciro para conocer al profeta Jeremías? Probablemente no, a menos que haya habido un hombre que, conociendo a Jeremías, su trayectoria, su profecía, le haya hablado a Ciro
de lo que iba a suceder en su tiempo. ¿Cuántos decimos amén? Lo que le estoy queriendo transmitir es algo que no es casualidad y nos permite interpretar algo que quizás no es explícito, pero sí está implícito. Daniel termina su ministerio el mismo año donde se da el cumplimiento y la orden que había sido esperada durante 70 años. Los hebreos regresarían de su cautividad a la tierra prometida y Dios restauraría el templo que estaba en ruinas. Daniel era el hombre perfecto para haberle hablado a Ciro de lo que iba a suceder. Daniel era el profeta. Daniel era el hijo de los reyes, de los gobernantes. Daniel tenía los recursos. Daniel tenía la revelación. Daniel tenía la intimidad suficiente con la presencia de Dios para saber que el tiempo de la restauración para su tierra había llegado ya. Es en medio de este contexto que Daniel empieza a surgir como un profeta con otras características muy distintas a las que por mucho tiempo hemos visto a Daniel. Quiero que usted vaya al capítulo 9, por favor, para poder afirmar lo que le estoy diciendo de una manera más contundente. Daniel 9. Dice la palabra: en el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová. ¿A quién? ¿A quién? Daniel estaba en la biblioteca profética de su tiempo y había tomado el libro del profeta Jeremías, donde él había hablado que pasarían 70 años de cautiverio para que Israel fuera liberada. Daniel sabía que la opresión iba a durar 70 años, 7 décadas, pero vendría un día donde Dios visitaría al pueblo hebreo y se desataría el poder más extraordinario que su generación hubiera visto jamás. Algo que nadie hubiera imaginado, algo que nadie hubiera pensado. Cualquier otro hebreo estaría imaginando que Dios volvería a levantar un Moisés que liberaría al pueblo como lo había hecho en Egipto, pero ahora Dios tenía otro plan. Él iba a usar a un pagano, iba a usar a un incircunciso, a un hombre que no entendía la ley, pero a través de un profeta que se la iba a enseñar y lo iba a llevar por el camino correcto hasta firmar el cheque, el decreto real que le dijera al pueblo hebreo: ustedes son libres de reedificar la casa de Dios. Daniel está viendo los versos del Jeremías y se da cuenta de algo: el tiempo ya pasó. Daniel ya no está en la época de Jeremías que profetizó esta palabra. Daniel tampoco está en los días de Ezequiel, donde se están restaurando los huesos secos. Daniel está viviendo en otro tiempo totalmente distinto. La palabra de Daniel tenía que ser otra. La palabra de Daniel no podía volver a ser repetir lo de Jeremías. No iba a ser necesario repetir lo de Ezequiel. Ahora Daniel tenía que abrir un nuevo capítulo para su nación. Daniel tenía que abrir un nuevo capítulo en la historia de su tiempo, pero tenía que hacerlo entendiendo el proceso que Dios había llevado a cabo. Hoy tenemos gente que llega a las iglesias y trata de menospreciar lo que otras agrupaciones cristianas han hecho a través del tiempo, porque quizás algunos de ellos se quedaron atorados en la revelación, porque quizás algunos de ellos no pasaron la página profética y siguieron predicando los mismos mensajes de hace 200, 300 o más años desde la Reforma. Grupos que no creen en aplaudir, en los milagros, en la oración como usted y yo la entendemos.
Y a veces criticamos a esos grupos, y más que a esos grupos, a veces criticamos su manera de pensar. La llamamos retrógrada, anticuada, y probablemente en grandes cosas habría razón. Pero cuando una persona desde un altar menosprecia a quienes estuvieron antes que él, es una persona que está destinada a fracasar en su ministerio. Cuando usted como profeta entiende que para que usted estuviera en esta plataforma tuvieron que haber hombres y mujeres que pagaron el precio, que sudaron la gota gorda, que sudaron lágrimas de sangre, usted no puede menospreciar a aquellos que fueron antes, sino entender que sin ellos usted hoy no estaría de pie donde se encuentra. Este profeta no estaba preocupado por sorprender a Nabucodonosor con una revelación estrambótica, como hoy muchos se preocupan por andar fascinando a la gente con doctrinas raras o tan nuevas y viejas desde hace muchísimos años. Y tratan de estar sorprendiendo en cada aparición con alguna palabra controversial o con algún mensaje extraño que no podamos entender. Daniel no estaba preocupado por sacar nada nuevo. Daniel estaba preocupado porque Jehová, aleluya, estaba pronto a cumplir la palabra que había sido dicha desde hacía tiempo atrás. Daniel estaba angustiado. Daniel estaba enfocado en que él era el gobernante. Él tenía el dinero, tenía la influencia. Él era el escogido para llevar a cabo y completar este eslabón profético para su generación y su tierra. Pero para lograrlo, para alcanzar esto, Daniel necesitaba entender lo que había sido antes que él. Daniel está revisando la palabra, Daniel está revisando la profecía y se da cuenta de repente que en medio del cumplimiento de los tiempos él está a punto de ver la mayor manifestación de la gloria de Dios que Jeremías quiso ver, que Ezequiel quiso ver, y él va a poder ser testigo de primera mano. Pero ¿cuál es la reacción de Daniel frente a esta situación? Muchos dirían: yo haría una fiesta si me diera cuenta que estoy a unos días de ganarme la lotería. Si usted tuviera la capacidad de saber que dentro de una semana usted le van a aumentar el doble el sueldo, usted hoy estaría haciendo tremenda parranda. Daniel sabía que iban a liberar a su pueblo en poco tiempo. Aunque todavía no había sucedido, él estaba revisando lo que iba a suceder dentro de pocos días, horas quizás. Pero Daniel no empezó a celebrar. Daniel no se olvidó de la palabra. Daniel no se entretuvo con lo que iba a venir. Daniel, dice la escritura, que empezó a orar y a ayunar y a reconocer el pecado de los ancestros que estuvieron antes que él. Y esto nos lleva a lo que le hablé el día de ayer. Daniel entendió que aún el juicio tiene un propósito. El juicio estaba llegando a su final, pero el juicio buscaba que los corazones que se habían alejado de Dios se volvieran nuevamente al Rey de Gloria. Y Daniel entendió que si eso no sucede en medio del juicio, el ciclo vuelve a comenzar. Diga conmigo: el juicio tiene un propósito. Diga conmigo: y ese propósito es volver los corazones del pueblo hacia Dios. Muchas veces Dios nos permite pasar pruebas. ¿Cuántos han pasado pruebas? Dios nos permite pasar por lugares oscuros. ¿Cuántos han pasado por lugares oscuros? Por valles de muerte. ¿Y qué consiguió usted? ¿Qué aprendió usted? ¿Que usted podía por su propia fuerza? ¿Que usted era hábil en su propia inteligencia? Lo único que usted pudo haber aprendido como hijo de Dios de un valle, de un lugar de desesperación, que su Dios es más fuerte, que con Dios usted siempre será victorioso. Dios permite un juicio sobre una familia para que verdaderamente los corazones se humillen. Pero si los corazones no se humillan, los 70 años volverían a empezar. ¿Qué es lo que le ha sucedido a América Latina durante tantas generaciones? ¿Qué es lo que le ha sucedido a Centroamérica? ¿Qué es lo que le sucedió a México, a Argentina
¿Qué es lo que le ha sucedido a Costa Rica? Entramos en ciclos, donde salimos y volvemos, salimos y volvemos, salimos y volvemos. Dios está buscando a través del juicio que viven las naciones, a través de las crisis económicas, a través de la violencia que se desata, que el pueblo reconozca que solamente hay una salida, que solamente hay una respuesta. Esa respuesta no está en un estadista, no está en un hombre con dinero, esa respuesta no está, aleluya, en una política de izquierda o de derecha. Esa respuesta solamente la tiene el Dios verdadero. Cuando una nación verdaderamente se humilla, se postra delante de Dios, aleluya, Dios dice: se acabó el cautiverio, porque ya entendieron el mensaje. Entre más pronto te humilles, entre más rápido te arrodilles delante de tu Dios, más rápido saldrás, aleluya, de ese lugar de cautiverio, de ese lugar, aleluya, de muerte. El diablo no te tiene en control, el diablo no tiene dominio sobre las circunstancias. Dios es el que tiene el control de los tiempos. Él es el que determina las sazones. Él es el que quita y pone reyes. Aleluya. Yo no estoy preocupado por quién gobierna mi país hoy. Puede ser el hombre más inteligente, el que tenga las mejores relaciones, el que tenga el mejor discurso. Mañana puede ser otro. A mí no me preocupa quién es el presidente de mi país. Levante su mano al cielo y diga: gloria a Dios. Porque por encima de cualquier hombre hay uno que está sentado en el trono, que ha visto pasar toda clase de gobiernos, que ha visto pasar toda clase de imperios, pero sigue estando en el mismo lugar. Su palabra sigue siendo la misma, aleluya. Su palabra no ha mudado. Es el mismo que cumple su promesa. Él es el mismo que sigue haciendo milagros. Daniel estaba frente a esa realidad y él entendió que el único lugar de respuesta era el lugar secreto. Pero quiero ponérselo más dramático todavía, porque la mayoría de la gente cree que el libro de Daniel está escrito en orden cronológico, y no es así. Si usted se fija, la primera parte del libro de Daniel son puras historias, tienen un orden, pero luego vienen las profecías, que es lo que estamos leyendo, y tienen diferentes órdenes, y algunas de ellas están insertadas en las historias anteriores. Y dice la palabra que cuando Daniel empieza a leer el libro de Jeremías, ¿sabe cuándo fue? Cuando Darío estaba gobernando. ¿Y sabe qué fue lo que pasó en el gobierno de Darío? Daniel fue llevado al foso de los leones. ¿Y sabe por qué Daniel fue llevado al foso de los leones? Por orar públicamente. No necesito ser muy inteligente para saber que una de las peticiones que Daniel tenía en su corazón antes de ser llevado al foso de los leones era que Dios quitara la cautividad del pueblo. Déjeme decirle algo: el diablo sabe lo que le va a pasar. El diablo está preparado para lo que le va a pasar. El diablo sabe que es inevitable. Y cuando el diablo vio que Daniel, aleluya, había leído las profecías de Jeremías, que estaba a punto de cumplirse la palabra, el diablo empezó a preocuparse y se empezaron a confabular en contra de Daniel. Empezaron a tramar cosas en contra de Daniel. Pero Daniel, ¿qué hizo? Se fue a la presencia de Dios. El diablo creyó que lo iba a derrotar. El diablo creyó que lo iba a humillar. Pero ¿sabe qué sucedió? Que en medio de las circunstancias adversas, aleluya, Dios terminó honrando a un hombre que se aferró a la palabra, que creyó en la profecía y que no solo salió del foso de los leones, sino que vio a Ciro firmar el cheque, aleluya, donde le dijo a todos los hebreos que tenían libertad de volver a Jerusalén. Se lo voy a volver a repetir, pero suavecito para que lo entienda mejor. Daniel había pasado 2 imperios, 3 reyes, y había fracasado con todos. Daniel sabía como profeta que él era el hombre. Daniel sabía, igual que Esther, que él estaba en esa posición, en ese lugar, no por casualidad, sino porque había un plan profético para su vida y el pueblo. Pero lo último que sabemos de Daniel es que sale del foso de los leones. Diga conmigo: cuando tú eres un profeta. Diga conmigo: cuando usted tiene un linaje profético,
no solo vas a salir del foso de los leones. Diga conmigo, además de eso, tu enemigo, aleluya, va a ser avergonzado en el mismo lugar donde trató de humillarte. Cuando una persona está alineada con los tiempos proféticos, cuando una persona sabe lo que Dios está pronta a hacer, se prepara con todo lo que tiene, se alista con todo lo que está en sus manos, aleluya, porque sabe que la cosecha viene, sabe que lo mejor está por venir. No es una frase cliché, no es una frase de predicador, aleluya, es aquella persona que sabe que el 2016 se le tiene que abrir el cielo. Pase lo que pase, se oponga quien se oponga. Habrá alguien aquí que entienda los tiempos proféticos. Hay algo interesante con Daniel, y es que si usted estudia su historia, justo antes de que Daniel terminara su ministerio en el gobierno de Darío, dice la escritura que Daniel fue prosperado de una manera increíble. Y hay gente que hoy predica sobre prosperidad para tener un carro nuevo. Qué bien. Prosperidad para tener una mejor casa. Qué bien. Prosperidad para vestirme con lujos y cosas bonitas. Qué bien. Pero yo estoy completamente convencido que Daniel no necesitaba más plata. Daniel necesitaba que Dios cumpliera su promesa. Yo estoy totalmente convencido que cuando Ciro giró la orden, cuando Ciro firmó el decreto real, ese que leímos donde le dice a los hebreos regresen a su tierra, yo estoy totalmente convencido que uno de los principales patrocinadores de la restauración del templo, de la reconstrucción de Jerusalén, fue el mismo Daniel, que había sido prosperado de manera sobrenatural. Cuando Dios empieza a llevarte a nuevos niveles, aleluya, financieros, no creas que es solo para tener un mejor carro. Dios te está diciendo proféticamente, prepárate, porque hay un diseño divino que va a ser traído a tu vida, para el cual yo te estoy dando los recursos. Así que dígale al que está a su lado, mucho ojo. Dígale, porque este año te van a prosperar. Dígale, pero esa prosperidad, dígale, puede ser tu turbina, dígale, o tu licuadora. ¿Cuántos están acá todavía? ¿Sabe lo que le quiero decir? Que cuando Dios prospera a alguien es para llevarlo a una nueva dimensión. Pero a veces la gente, cuando recibe la prosperidad, en lugar de dar el mismo diezmo que daba antes, ya no quiere dar porque es mucho. El dinero es tan grande que por la puerta no puede pasar. ¿Cuánto me están oyendo? No es lo mismo dar el diezmo de 10,000 colones que de 100,000 colones. Y peor aún si le digo 1 millón, 10 millones. La gente empieza a flaquear, se le mueven las rodillas. Dígale al que está a su lado, prepárate, porque Dios te va a promover. Dígale, pero esa promoción puede ser tu turbina o tu licuadora. ¿Cuánto me están siguiendo acá? Pero quiero que usted siga abriendo su espíritu, porque voy a ir un poquito más a fondo. Cuando usted sigue leyendo el capítulo 9, y no puedo seguirlo leyendo, se me fue la batería de acá, pero yo lo tengo en mi memoria, he enseñado mucho de esto. Capítulo 9, versículo 24, 25, por ahí. Daniel está todavía leyendo, orando, clamando, y se le aparece un ángel. Diga conmigo, se le apareció un ángel. El ángel se llamaba Gabriel, y Gabriel venía para explicarle la profecía a Daniel. Yo le dije a usted que que Jeremías tuvo que aprender a escuchar a Dios en una cárcel, en un hoyo, en un cepo. Ezequiel aprendió a escuchar a Dios con los cielos abiertos, pero con las amarras. Pero le tengo buenas noticias. La tercera generación no solo va a tener los cielos abiertos, la tercera generación profética va a ver al cielo descender a la tierra. Aleluya. Diga conmigo, vivimos en otros tiempos. Diga conmigo, yo no puedo esperar que suceda lo mismo que sucedió hace 20 años. Dígalo con convicción. Diga conmigo, tengo que esperar cosas mayores, cosas más poderosas, milagros más extraordinarios. Alguien grita amén a esa palabra. Entonces Daniel recibe a Gabriel, y Gabriel le dice, Daniel, vine para enseñarte la visión. Y esto a mí me estremece, porque si yo recibo un ángel después de estar orando por una profecía de Jeremías, yo esperaría que el ángel me dijera, Daniel, se te hizo.
Pero Daniel no recibe esa palabra. Daniel recibe una palabra que me conmueve de parte de Gabriel, donde le dice: he venido para que puedas entender la visión. ¿Cuántas veces nosotros estamos orando por cosas que Dios no le interesa respondernos? Estamos pidiendo cosas que a Dios no le interesa darnos. Y Dios está tratando de intervenir, Dios está tratando de aparecer con lo que verdaderamente necesitamos recibir. Daniel no ocupaba que Dios le dijera: se te hizo. Daniel no ocupaba que Dios le dijera: se te va a cumplir. En los próximos días se da el decreto y van a ser libres todos los hebreos. Daniel necesitaba entender la profecía de Jeremías para poder desatar el nuevo capítulo que se iba a abrir en los próximos años. ¿Sabe lo que Daniel está recibiendo? Gabriel le está diciendo: papito, estás atrasado. ¿Quién me está escuchando acá? Se lo voy a volver a repetir. Gabriel le está diciendo: papito, tú estás atrasado, porque tú estás orando por el cautiverio todavía. Pero lo que Dios va a traer sobre la tierra ya no es juicio. Ahora Dios va a abrir un tiempo de justicia perdurable sobre la tierra, donde vendrá el Mesías, donde se sellará la palabra y la profecía. Así que empieza a hablar de lo nuevo, porque lo viejo ya pasó para Dios. Este no es el Cronos, este es el Kairos divino viniendo sobre la vida de alguien. Por eso los profetas son raros, porque siempre están adelantados a su tiempo. Porque cuando todo el mundo está convulsionado, los profetas están en calma, porque ellos no están viendo la tormenta, ellos están viendo, aleluya, el botín de guerra que está por venir después de la tormenta. Y entonces el ángel empieza a hablar a Daniel y le dice: entiende la visión y la profecía. Están determinadas 70 semanas sobre tu pueblo, 70 semanas de juicio para expiar la iniquidad y poner fin al pecado. Esto me rompe la cabeza, porque el ángel está diciendo: si Dios dijo 70, aunque tú ores, patalees y des vueltas en el suelo, van a ser 70. ¿Quién me está escuchando acá? Y ese es el gran problema de muchos intercesores que no son proféticos, que oran como ametralladoras a todo lo que se mueve, hermano, sin entender los tiempos proféticos. Qué diferente sería orar sabiendo lo que va a suceder que orar sin saber lo que va a suceder. Porque si yo veo a alguien enfermo, yo creo que mi oración tiene que ser para que Dios lo sane. Pero si yo sé que esa persona se va a poner de pie, aleluya, y ese es el plan de Dios, yo tengo que orar para que los corazones de toda la familia que va a ver el milagro de la sanidad estén listos y preparados para aceptar a Cristo. Tengo que orar para que los médicos reconozcan el milagro que va a suceder. No sé si usted me está entendiendo. Es otra oración totalmente distinta. El ángel le dice: Daniel, tú ya no tienes que estar orando por los 70 años, porque los 70 años ya están determinados. Tú tienes que empezar a profetizar lo nuevo de Dios. ¿Cuántos me están oyendo acá? Y a veces pasamos atorados peleando con el Cronos. Diga conmigo: Cronos. El Cronos significa tiempo, tiempo de los hombres. Ya lo dije en la primera clase, pero para los que no vinieron, nos pasamos peleando con el Cronos. Daniel estaba bregando con el Cronos. Se dio cuenta que Jeremías señaló una fecha. La fecha se estaba cumpliendo. Daniel se puso a orar, se puso a interceder, se puso a clamar, a reconocer pecados. Todo eso provocó que la mano de Dios se moviera para enviar el cielo a la tierra. Y cuando el ángel se aparece, le dice: Daniel, tú estás atrasado. Qué imagen más rara, ¿no? Daniel, esas 70 semanas representan los mismos 70 años, 70 tiempos, 70 temporadas, como usted lo quiera ver. El ángel le dice: ya esto está hecho. Esto es para que el pecado sea quitado, para que el pueblo se humille. Ya se lo dije al principio de la enseñanza. Todo juicio tiene un propósito. Todo castigo divino en estas circunstancias tiene un plan: que el pueblo se humille y reconozca. Pero ahora Dios necesitaba un profeta, como lo necesitó en la boca de Ezequiel, que deje de estar orando por lo viejo. ¿Habrá un profeta así en este lugar? Dejar de estar orando por lo que ya pasó, dejar de estar orando por lo que ya ocurrió. Dígale al que está a su lado: los tiempos de Dios son los tiempos divinos. Diga conmigo: y los tiempos divinos son inamovibles.
¿Eso qué significa? Que usted puede orar, ayunar y hacer todo su esfuerzo física, humanamente hablando, que Dios no va a cambiar de opinión. Pero ¿cuál es la ventaja de entender que Dios no va a cambiar de opinión? Que usted va a estar listo cuando termine el juicio. Aleluya. Algunos no me escucharon, se lo voy a volver a repetir. Tú vas a estar listo cuando termine el juicio. Déjame darte una palabra para que lo entiendas. En el libro de los Hechos dice la Escritura que se reunieron los apóstoles de la iglesia y se dieron cuenta junto con una compañía de profetas que iba a venir gran hambre sobre la tierra. Más de algún hermanito cuando escucha esa profecía, ¿qué va a empezar a hacer? A cortar, a cancelar y a reprender. Pero cuando los apóstoles escucharon que venía gran hambre sobre la tierra, ¿qué hicieron? Recogieron dinero y se le enviaron a las iglesias donde iba a haber hambre. ¿Alguien me está escuchando acá? Y entonces la crisis, el juicio para la ciudad se convertiría en la promoción para la iglesia. Porque cuando la crisis azotara toda la ciudad, la iglesia sería el único lugar donde todavía había comida. Mientras que todas las alacenas estaban vacías, los cristianos eran los únicos que tenían alimento en su casa. Y cuando un día los cristianos estaban perseguidos, relegados, metidos en las cuevas, de repente empezaron a salir de su escondite porque tenían el recurso en su mano. Diga conmigo, el Kairos gobierna el Cronos. Diga conmigo, cuando yo estoy en el Kairos, me adelanto al Cronos. Diga conmigo, y cuando el Cronos me encuentra, yo gobierno el Cronos. ¿Alguien dice amén? Daniel llega a caminar con esta revelación. Y Dios le habla y le dice, viene justicia perdurable para tu nación. Cuando él empieza a hablar esta profecía, todavía Ciro no aparece. Hasta que un día en la historia se registra que este hombre emerge en medio del escenario político de Medo-Persia con una revelación profética. Probablemente no podamos decir, Daniel le dijo esto, esto y esto. Pero al menos podemos decir que Daniel fue uno de los principales candidatos de Dios para que en su último año de ministerio pudiera haberle hablado a Ciro de lo que necesitaba saber para completar el propósito de Dios para ese tiempo. Daniel venía de 3 fracasos con 3 reyes distintos. Había intentado con Nabucodonosor, con Belsasar y con Darío. Y ninguno lo había logrado, ninguno se había doblado delante de Dios, ninguno había buscado al Rey de la Gloria hasta que apareció Ciro. La historia de Daniel me enseña algo tremendo. El comienzo de un proceso que no tiene paralelo en la historia. Ciro le dice a todos los hebreos, regresen. ¿Sabe lo que significa que un hebreo reciba la noticia de un rey medo-persa regrese? Quiero que usted entienda que luego, después de Ciro, aparecieron otros reyes como Asuero, por ejemplo, que dio una orden, un mandato de mandar exterminar a todos los hebreos. El concepto que los medo-persas tenían de los hebreos era de esclavos, miserables. Pero no solamente era algo extraordinario que los mandaran a llamar y les devolvieran las tierras. Ciro le da una orden a todos los capitanes de su ejército y les dice, franquéenles el paso. En otras palabras, guardia privada en todo el viaje. ¿Qué le parece? Pero no solo eso. Ciro firma un decreto que dice, denle dinero a todos los hebreos que vayan de vuelta a su casa, dinero tanto como les puedan dar para que reconstruyan lo que está caído. Si yo fuera usted, yo celebraría entendiendo eso. Ciro le está diciendo a los hebreos, esclavos, miserables, exiliados, sin esperanza, llegó su mejor tiempo.
Probablemente la mayoría de los hebreos, los más sencillos y humildes, no tenían idea de lo que estaban a punto de vivir. Pero entre ellos había un profeta. Había un hombre que lo había visto mucho tiempo antes, que lo había hablado mucho tiempo antes, que lo había profetizado mucho tiempo antes, que vio venir la desgracia, pero que también pudo ver la manifestación del poder de Dios. Aleluya. No solamente vio la dificultad, también vio la restauración. Y yo quiero que hoy, como profetas, hoy como gente profética, tú puedas percibir de parte de Dios no solamente lo que estás viviendo y por qué lo estás viviendo, sino que también puedas ver hacia dónde te está llevando este proceso. Porque este proceso, estas pruebas, dificultades, estas tribulaciones solamente están produciendo en tu vida un mayor peso de gloria. Aleluya. Porque ya la gloria no está en un templo hecho por hombres. Ahora la gloria está dentro de ti. Aleluya. Ahora ya no hablamos de que Dios se va a manifestar en un edificio. Ahora hablamos de que ese edificio, esa construcción, somos tú y yo. Y Él está preparado para meterse dentro nuestro. Aleluya. Y cumplir todo lo que ha dicho. Cuando yo veo la vida de Daniel, me doy cuenta cómo arranca un proceso. Pero no es lo último. Porque luego de él aparecen otros reyes. Luego de Ciro aparecen otros gobernantes. Artajerjes en el tiempo de Nehemías. Asuero en el tiempo de Esther. Y durante cada uno de sus gobiernos se detuvo la obra de Dios. ¿Sabe qué es lo interesante de esto? Que los hebreos tenían el dinero, pero no podían terminar la obra. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros muchas veces nos pasamos perdiendo la vida buscando el dinero para hacer lo que Dios nos dijo. Creemos que lo que nos falta es un puñado de plata para hacer lo que Dios nos mandó hacer. Los hebreos tenían todo el dinero que les daba la gana, pero no pudieron completar la obra del templo. Diga conmigo, Ciro seguirá siendo Ciro. Diga conmigo, Asuero seguirá siendo Asuero. Diga conmigo, aunque le cueste, Artajerjes seguirá siendo Artajerjes. ¿Qué es lo que le quiero decir? La esperanza de los hebreos en algún momento de la historia pudo estar en Ciro, pero Ciro seguía siendo un pagano. Ciro seguía siendo un gobernante que no tenía a Dios en su corazón. Ciro seguía siendo un hombre que había sido usado para el propósito de Dios, pero no había sido concebido dentro del propósito de Dios. No sé si me está entendiendo la diferencia. Y pasaron varios gobiernos y dice la historia que cada vez que aparecía un rey medo-persa nuevo, los hebreos trataban de volver a edificar la obra, pero se volvían a levantar sus enemigos. En el tiempo de Nehemías, en el tiempo de Esther, en el mismo tiempo de Daniel, después de Ciro, cada vez que ellos trataban de edificar, el diablo se levantaba. Y dice la palabra que llegaron momentos en el libro de Esdras donde había tanta contienda, era tanta la violencia, que cuando Artajerjes o Asuero o el mismo Ciro se daban cuenta de las acusaciones de estos enemigos de Israel, daban una orden contraria para parar la obra. Y cuando paraban la obra aparecían los enemigos de Israel y dice que los tomaban y los sacaban con violencia, les volvían a quitar todo lo que tenían, los dejaban sin nada. Proceso tras proceso, una y otra vez se repetía. ¿Sabe qué fue lo que evitó que esto se perpetuara? La aparición de otro profeta. Levante su mano al cielo.
Así como Dios levantó a Jeremías, a Ezequiel y a Daniel y estaban en la cúspide del cumplimiento de la palabra, Dios volvió a levantar a otra generación, a otro profeta en otro tiempo, porque la obra no se estaba terminando, la obra no estaba llegando a su final. Tenían la palabra, tenían el dinero, tenían el liderazgo, pero la obra no se terminaba. Tenían a la gente correcta, pero la obra no se concluía. Hasta que de repente emergen dos profetas, uno junto al otro. Ya no era un profeta, ahora era una compañía de profetas, que nos habla de la madurez del ministerio profético. Profetas trabajando con profetas, profetas aliados a otros profetas, no solo voces en el desierto, sino ahora, aleluya, equipos completos de profetas alineados con el propósito de Dios, haciendo marchar al ejército del Rey de Gloria hacia el destino prometido. Ya no era uno, ahora era una compañía de profetas. ¿Sabe usted cómo se llamaron? Voy a contárselo mañana, porque mañana hablaremos de uno de ellos y el viernes terminaremos hablando del otro. Pero en todo este proceso, dice la Escritura que se levantó un hombre. Ya no era Asuero, ya no era Ciro, ya no era Artajerjes. Su nombre fue Zorobabel. Y dice la palabra que este gobernante del pueblo de Judá fue el encargado de terminar la obra del templo. No fue Ciro, no fue Asuero, no fue Artajerjes, porque ellos seguirían siendo medo-persas. Va a llegar un momento en el proceso de madurez de la iglesia y del cuerpo de Cristo, donde ya no vamos a depender de los remiendos del mundo, donde hoy decimos voy a votar o voy a escoger al menos malo. Qué triste suena eso, ¿no? Y en manos de ese tipo de gente están nuestras naciones, no solo Costa Rica, todas las naciones de América Latina. Pero vendrá un tiempo y vendrá un día donde Dios levantará a una nueva generación con una nueva voz, que ya no va a predicar lo que predicó Jeremías, aleluya. Ya no va a predicar como predicó Ezequiel con las manos amarradas. Ya no va a profetizar como el mismo Daniel, que aunque era un gobernante, aleluya, de un gran imperio, no tenía autonomía. Dios va a levantar gente del pueblo de Jehová. Dios va a levantar hijos e hijas de la casa de Dios, que nacieron, que mamaron la palabra, que alimentaron su cuerpo con la palabra profética y que saben cuál es el destino de gloria para el cual su tierra está preparada. Ya no vamos a depender de los favores del mundo, no vamos a depender de la misericordia de unos cuantos, porque nuestro Dios es mucho mayor, aleluya. Nuestro Dios es el Rey del oro y la plata. Nuestro Dios nos está preparando, iglesia, para un tiempo profético sin precedentes en la historia de nuestro continente. Estás viviendo días históricos. Así que estamos listos. ¿Cuántos decimos amén? Y quiero terminar dejándote esto en tu corazón. Dice la Escritura que Zorobabel, que no es de quien voy a hablar mañana, Zorobabel sabía que tenía que terminar la obra. Tenía los planos, tenía el dinero, tenía la fuerza, tenía el ejército, pero necesitó la activación de un profeta, de un par de profetas, para entender que el tiempo ya había llegado. Podemos estar en nuestro mejor tiempo financiero, familiar, empresarial, pero si no tenemos la sustancia profética, podemos estar a la puerta de nuestra mejor hora y nunca cruzar por ella. Así que yo quiero terminar esto desatando sobre usted esa misma activación profética que vivió Zorobabel para poder entrar a este tiempo de promoción sin precedentes. No es algo que yo tenga derecho de retener en mí mismo.
Es algo que Dios escoge a quien dárselo de acuerdo al tiempo y la necesidad del pueblo. Y puedo ver en este pueblo que tiene hambre la evidencia suficiente, aleluya, de que Dios los ha escogido para marcar sus casas, sus ciudades y su nación. Padre bendito de gloria, hoy yo oro por todos los presentes que hoy están entendiendo mejor que nunca la importancia para determinar los tiempos proféticos sobre su vida. Que estas enseñanzas sirvan para poder examinarse cada uno en sus corazones. ¿Cuál es la temporada que estoy viviendo, Dios? Pero no solo eso. Dios te está permitiendo entender y comprender la necesidad, la imperiosa necesidad de ser activado en una nueva esfera, de ser introducido en un agua distinta. Ese río de Dios está corriendo sobre nosotros. Es ese manto el que nos envuelve hoy en esta noche y nos trae una convicción profunda de cómo el final de la carrera nos tiene a nosotros como vencedores. Cómo la conclusión de la batalla nos tiene a nosotros con la bandera en alto y moviéndola a toda fuerza sobre los aires. Ese eres tú en esta noche. Esa eres tú, mujer, en esta noche. Padre, que se libere el poder de tu sustancia sobre tu pueblo. Que se libere la revelación profética, que se libere la conciencia profética, que se libere la potencia de tu espíritu. Y que con cada hora y cada día que pasa, Señor, algo se vaya produciendo en el interior de cada uno. Algo vaya siendo cambiado en el interior de cada mujer en este lugar, cada madre, cada abuela, cada abuelo, cada padre, cada hijo, cada nieto. Que tu espíritu fluya con fuerza, Señor. Bendito Rey de Gloria. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Siéntate en tu trono, Señor. Te damos hoy el primer lugar y nuestras coronas se rinden delante de ti, Jesús. Lo mejor de nosotros es tuyo. Que esta jornada profética sirva para dejar una impronta profunda, una huella, una marca en nuestro interior que no sea borrada con el pasar de los días. Introdúcenos en tu Kairos. Sácanos del Cronos y déjanos ver mucho más allá. Bendito Rey de Gloria, que los tiempos que vivió Daniel, Ezequiel, los tiempos que vivió Jeremías, Señor, sean dejados atrás para los tiempos mayores que están por venir, para los tiempos de gloria que están avecinándose sobre nuestras vidas, Rey de Gloria. Que tu Espíritu Santo abra la cortina que nos separa y nos divide del conocimiento de la verdad. Que así como fue rasgado el velo, Señor, nos sea traído a memoria el sacrificio tuyo, para entender que tenemos acceso libre e irrestricto a tu presencia. Aleluya, aleluya. Te damos gracias, Rey. A tus pies.